Bueno, pues vamos a dar gracias, como siempre, al mundo espiritual por la oportunidad que nos da de poder compartir esta conferencia con nuestro hermano Fabricio, que, como ha dicho José Manuel, estás aquí entre nosotros, no hay fronteras. Encantadísima de conocerte, que no te conocía, y que el mundo espiritual te ilumine, como no, para poder compartir con nosotros estas enseñanzas. Que así sea. Un abrazo. Que así sea. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, a los que se incorporan ahora. Vamos a dar inicio a una charla virtual, después de mucho tiempo, organizado por la Asociación Espírita Hogar Fraterno de Valencia, España. Y para nosotros es un regalo, es una alegría, una satisfacción enorme pues contar aquí con nada menos que con Fabricio Delgadillo Hurtado, un gran amigo, un gran espírita y un gran trabajador de la gran obra social y espiritual. Y bueno, agradecerte que estés aquí hoy con nosotros y que el tema de la conferencia que nos vas a impartir se titula Desencarnar sin miedo a morir, que es un tema siempre muy interesante y muy importante. Y para las personas que no conozcan a Fabricio, pues decir que es miembro del Hogar Espírita Martín de Porres de Santa Cruz de la Sierra y actualmente es presidente de la Federación Espírita Boliviana. Buenos días, buenas noches, buenas tardes aquí en España, Fabricio. Un saludo para ti. Gracias, Manuel. Gracias a todos, queridos amigos. Es una alegría inmensa poder compartir con todos. A nombre del Hogar Espírita Martín de Porres y de la Federación Espírita Boliviana, envío un saludo cariñoso y fraterno para cada uno de ustedes. Bien, si ya vamos a comenzar con nuestro tema, me permiten compartir pantalla y si me ayudan, por favor, diciéndome si ustedes la logran ver. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ok, bien. Tal como nos decía nuestro querido José, hoy tenemos el tema titulado, propuesto, Desencarnar sin miedo a morir. Y quedamos muy felices de ser partícipes de la Asociación Espírita de Valencia, Hogar Fraterno. Para comenzar con nuestro tema, tenemos que hablar al respecto de el miedo a la muerte, que es algo natural en el ser humano. Se ha hecho un estudio en Estados Unidos al respecto del temor a la muerte y se ha consultado a un grupo de personas con enfermedades terminales al respecto de si tenían el temor a la muerte, a lo que muchas de ellas respondían que sí. ¿Y cuáles eran los motivos de esto? Decían que el paso de la muerte puede ser doloroso. Es decir, que a través de las enfermedades, los accidentes y otros que laceran el cuerpo, la persona tiene miedo a morir. Así también, porque se enfrentan a través de lo desconocido. ¿Cuántas personas que hoy desconocen al respecto de lo que existe después de la vida física? Y como desconocen por completo, ellos dicen, es lo desconocido. No sabemos lo que hay. Entonces, ¿a qué podemos enfrentarnos? También la pérdida del yo. Porque cuántas personas, sobre todo los materialistas, que piensan que con la vida acaba absolutamente todo. Entonces el yo deja de existir. Y ahí pensar, ¿para qué la espiritualidad permitiría nuestras conquistas espirituales, materiales, el amor, el perdón, si absolutamente perdiéramos todo? También decían estas personas, afrontar la pérdida, sea material o también espiritual. Y para muchos, parte del temor a la muerte está la pérdida familiar. Entonces, ¿cómo nosotros desencarnamos sin miedo a morir? El ser humano, desde la antigüedad, él pretende encontrar la solución a la muerte. Y así nos narra esta historia de Orfeo y Eurídice. Orfeo, que era hijo de Apolo y de la musa Calíope, él que tocaba la lira y encantaba a todas las musas, y se enamoró completamente de Eurídice y ella de él,
Un día, mientras Orfeo tocaba la lira y Eurídice bailaba, la picó una serpiente. Inevitablemente, producto de esto, ella desencarnó. Orfeo, dolido, entristecido, dejó de tocar la lira, no se escuchaba más la música por los bosques. Los pájaros parecían silenciosos, y entonces Orfeo decidió: debo bajar hacia el Averno, encontrar a mi amada, solucionar la muerte, pues qué difícil es perder a quien amamos. Entonces Orfeo decidió bajar hasta el inframundo, pasar por el río Estigia, encontrarse con el barquero, con Caronte, y después ir hasta las puertas de Hades y Perséfone, que era su esposa. Orfeo le dijo: quiero recuperar a mi amada, quiero recuperar a Eurídice. Y él le dice: toca. Y Orfeo comenzó a tocar la lira y comenzó a encantar a Perséfone. Y ella le dijo: dile que pida lo que quiera si sigue tocando por 1 hora más. Y así lo hizo. Y cuando terminó la hora, Hades le dice a Orfeo: ¿qué deseas? Y él le responde: devuélveme el alma de mi amada. Devuelve el alma de Eurídice, pues quiero estar junto a ella. Quiero solucionar la muerte. Y él le dice: está bien, nunca solté un alma del inframundo, pero por ti lo haré con una condición. Debes tocar tu lira hasta la puerta de salida. Y si tu amada te sigue y sale hacia la puerta, entonces se quedará contigo. Tú no puedes dar la vuelta y mirar hacia atrás. Y si algún momento miras si ella te sigue o no, entonces ella se quedará por siempre en el inframundo y la muerte será inevitable. Entonces Orfeo siguió tocando la lira, caminando, pasando por el barquero, por Estigia, por los ríos, por los montes, y él se sentía completamente angustiado, porque él no sabía si su amada estaba detrás de él, y ella caminaba, caminaba lentamente y silenciosa detrás de él, pero él no lo sabía, no lo sentía. Y fue hasta el momento en que llegaron cerca a la salida del inframundo, y Orfeo no pudo más con la angustia. Se dio la vuelta, la miró a los ojos, y ella desapareció delante de él, perdiéndose por siempre. Es así que el ser humano desde la antigüedad pretende luchar contra la muerte, ganar porque desconoce aquello que pasa y siente a veces tanto dolor que requiere la oportunidad de estar junto a aquellos que ama. Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, en el libro El cielo y el infierno, en el capítulo 2, en el título El miedo a la muerte, él establece con la guía de los espíritus superiores: el hombre, sea cual fuere el grado de la escala, él siempre tendrá un sentimiento innato del porvenir. Es decir, que el ser humano, sin importar el sentimiento que tenga, la educación que tenga o el conocimiento que tenga, hay un sentimiento en lo profundo que le dice que existe algo más allá. También dice que su intuición le menciona que nada es el fin. Y es por esto que el hombre anda en una búsqueda constante de la explicación al respecto de la muerte. Y es así que los egipcios, ellos consideraban a la muerte solo una interrupción temporal. Para ellos se podía vivir eternamente en el mundo espiritual, pero tenía que pasar algo. Ellos tenían que superar el juicio de el dios de la muerte, de Osiris. Y si ellos pasaban por esto, entonces podían habitar diferentes estados espirituales y volver a comunicarse con sus seres queridos. También los aztecas mencionan que para estas civilizaciones, por ejemplo, el dios de la muerte, Mictlantecuhtli, o también el dios de la vida, que es Tezcatlipoca, estos dos hombres o espíritus eran un equilibrio entre la vida y la muerte.
y ellos hacían que los hombres y que las mujeres de los poblados transitaran por diferentes lugares determinados de acuerdo a su comportamiento. Más adelante encontramos a los filósofos que también debatían al respecto de la vida y la muerte, unos a favor y otros en contra. Y encontramos a filósofos que también eran completamente materialistas, como Demócrito, el cual hablaba del atomismo, es decir, que el alma se componía completamente de átomos y que cuando sucedía la muerte, el alma también desaparecía. De la misma manera, encontramos a Epicuro, hedonista, materialista, y que para él no debíamos temerle a la muerte, porque cuando ésta llega no hay absolutamente nada, dejamos de existir. Pero también había otras corrientes, como la de Sócrates, el cual en el Fedón de Sócrates, él decía que la muerte es solo un paso a otra vida, donde podía haber dos formas: existir sin conciencia, es decir, como estar en una especie de sueño profundo, o bien pasar a una otra vida. Y en cualquiera de estas dos no había sufrimiento, por lo tanto, no había una forma de temor. También tenemos a Séneca, que nos habla del estoicismo, y él que enseñaba que la muerte era parte natural de la vida, y que todos nosotros seres humanos debíamos acostumbrarnos a la muerte, porque es parte del ciclo normal de la existencia. Y lo importante era aprender a morir con dignidad. Dignidad, para Séneca, era el comportamiento del ser. Dentro del budismo se habla de que la muerte, para aceptar la muerte es necesario trabajarla, trabajar en la aceptación de la realidad, porque la muerte nos llega completa e igual, de igual manera para todos. Y aferrarnos a la vida trae un gran dolor. Como vemos hasta este punto, el hombre siempre se ha interesado por la muerte, como aquellos que dudan completamente de lo que puede existir después de esta vida, como aquellos que afirmamos sobre la existencia de la vida después de la muerte. La muerte también ha sido una parte de simbología. La revista Bioética de enero del 2019 mencionaba que hasta el siglo XVIII la muerte era un asunto completamente doméstico. Es decir, que morir bien era morir al lado de tu familia, donde no existía este dolor tan profundo como el que muchas veces se exterioriza el día de hoy. Que si bien existían los cementerios, las familias preferían muchas veces enterrar a sus muertos cerca de sus hogares, porque los mantenía en un contacto muy cercano. Y que después, cerca del siglo XIV, había comenzado la preocupación por marcar incluso las tumbas, lo que hoy conocemos como las lápidas. El hecho de no perder dónde está ese ser amado, pues el ser humano tiene miedo a la pérdida. ¿Cuánto sufrimiento se da para muchos cuando se sienten de que después de la muerte biológica no van a ver más a su ser querido? Y enterrarnos para muchos es un dolor profundo. ¿Cuántos de nosotros ha asistido a los entierros? Y en ese momento, cuando los féretros, los cajones son metidos hacia la tierra, las madres, los padres, los hijos, los hermanos comienzan con un llanto profundo, pues suponen que aquí acabó y que no se verá más aquel ser que amamos. Nuevamente, nuestro querido codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec, menciona: el miedo a la muerte es un efecto de la sabiduría de la providencia. Es parte del instinto de conservación, siendo este necesario. Pero mientras el hombre no está suficientemente esclarecido acerca de las condiciones de la vida futura, este miedo todavía se conserva. Y eso pasa todavía con muchos hombres y mujeres alrededor del mundo, porque parte
de este esclarecimiento sobre el conocer que hay más allá de la vida, sobre si existe o no, si seguimos amando. Cuán duro es pensar que aquellos que amamos simplemente se pierden en la nada. ¿Dónde está ese amor? Por eso Kardec, los espíritus le decían que si bien es parte del instinto de conservación, es necesario que nosotros conozcamos, estudiemos, nos esclarezcamos a fin de tener la certeza de que la muerte es solamente un paso a una vida principal. Y este miedo también se ha estudiado a través de la ciencia. Grimberg Solomon y Zykowski, en 1986, estos psicólogos establecieron de que el miedo a la muerte hace en el hombre el acercamiento hacia la religión, a cualquiera que sea, porque el hombre, como le teme a la nada, él prefiere desarrollar la existencia de que hay algo más allá. Busca la inmortalidad. Y también menciona por qué hace esto. Y es que el miedo a la muerte en muchas personas genera diferentes estados de trastornos, como la depresión, el trastorno de pánico o trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, ¿cuántos hombres hay que frente a este temor a la muerte desarrollan pánico? Porque no saben a lo que se enfrentarán o lo que podrán perder los hijos, los hermanos u otros. Entonces es un asunto que también tiene que ver con la salud, porque lo que nosotros vamos pensando, nuestro cuerpo va asimilando. Hay un estudio al respecto de las ideas que genera el ser humano y que cómo funcionan a nivel cerebral. Y este estudio establece de lo que nosotros pensamos de manera diaria se vuelve realidad para el cerebro. Dice este estudio que el cerebro no distingue de lo irreal o lo real. Entonces, aquellas personas que piensan en la espiritualidad, pero no tienen seguridad, el cerebro comienza a segregar las neurotoxinas, adrenalina o la oxitocina y otras denominadas como las de felicidad, y que establece y ayuda en la comunicación y bienestar de la salud. Por eso es que se hizo un estudio al respecto de la psilocibina, que es un hongo. Y en este estudio del 2016, llevado adelante por el Hospital Johns Hopkins, con personas que tenían un temor profundo a la muerte producto de enfermedades, aplicando este hongo, estas personas empezaron a bajar la ansiedad, comenzaron a disminuir los sentidos de depresión y muchos de estos que se desarrolló este estudio con 51 personas habían tenido diferentes estados de conciencia alterada. Es decir, que más del 30% de estas personas habían tenido comunicaciones espirituales y que después de haber tenido estas comunicaciones espirituales, la ansiedad había desaparecido por completo, porque comenzaron a desarrollar dentro de sí la seguridad de la existencia de la vida después de la vida. Allan Kardec menciona nuevamente, a medida que el hombre comprende mejor la vida futura, el miedo a la muerte disminuye. Asimismo, cuando comprende mejor su misión en la tierra, aguarda su fin con más calma. Es decir, que nosotros debemos prepararnos para desencarnar, llamamos los espiritistas.
Y así lo dice Juana de Ángelis, espíritu protector de nuestro querido Divaldo Pereira Franco, cuando en el libro Vida Feliz menciona: prepárate día a día como si fueras a morir mañana. Todos nosotros nos enfrentamos día a día con diferentes situaciones. El 2020, que ha sido tan particular para la humanidad, con el ingreso del COVID-19 a nuestra existencia, cuando nos demostró cuán frágil es el ser humano, un virus microscópico que acabó con millares de vidas. ¿Y cuántos de nosotros que temíamos por el contagio, por aquello que desconocíamos? Y fue a través de la ciencia y de las explicaciones que fuimos poco a poco descubriendo los beneficios de la vacuna, o bien perdiendo el temor. ¿Cuánta necesidad tenemos de prepararnos para desencarnar? Y es así que Maurice Schwartz, un profesor, un catedrático, lo hizo en un libro, narrada su historia en un libro muy interesante, Martes con mi viejo profesor, en el cual le escribió Mitch Albom. Mitch era alumno de Maurice Schwartz. Este libro relata esta historia, primero comenzando con Maurice, haciendo una narración de un hombre de baja estatura, de cabello blanco y poco, con los dientes algo chuecos, pero con una sonrisa que iluminaba a cada uno de sus alumnos. Maurice, cuando llegaba al aula, llegaba bailando, mirando a sus alumnos y diciéndoles: qué buena es la vida, pese a las dificultades. Y era un hombre que hablaba con tanto entusiasmo al respecto de la existencia. Un día, Maurice le comenzó a doler una rodilla, como pasa ya como muchos de nosotros que pasamos los 40 años. Pero él no le dio mucha importancia y fue a las clases. Pasó unas semanas y el dolor se hizo más fuerte y tuvo que utilizar un bastón. Y fue a dar las clases con un bastón. Pasó un par de meses y comenzó a utilizar un burrito para sostenerse, pues el dolor cada vez era mayor. Él había ido al hospital porque esto ya no era normal. El dolor era profundo, entonces necesitaba saber qué tenía. Fue a hacerse los exámenes respectivos y en el resultado salió que él tenía un padecimiento denominado ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terrible, totalmente cruel, porque es neurodegenerativa y ella comienza a quitar los movimientos, piernas, manos, brazos, dedos, el movimiento de la cabeza. Y esta enfermedad es tan cruel que quita absolutamente todo excepto la conciencia. Maurice comenzó a prepararse para desencarnar. Y él sabía que no iba a ser nada agradable y además iba a ser doloroso. Maurice ya no podía ir a la universidad. Se encontraba postrado en cama. Aún podía hablar. Las piernas ya no funcionaban. Podía mover las manos. Y él pensó: necesito contar esta historia. Necesito contar mi experiencia y que la enfermedad no puede quitarme la alegría de la existencia y que es necesario morir con dignidad. Entonces se acordó de uno de sus alumnos, de Mitch. Hizo que lo telefonearan y le dijo: Mitch, necesito de ti. Profesor, por supuesto, dígame qué puedo hacer por usted. Mitch, estoy muriendo. Tengo esclerosis lateral amiotrófica y necesito contar esta historia para la gente. Pero sé que tarde o temprano dejaré de escribir. Mis manos no funcionarán. Y tarde o temprano
también mis labios. Entonces necesito a alguien que sepa de mí, y tú eres el indicado. Y cuando, le dice, mi boca deje de funcionar, escribiremos con clave Morse, y será a través de mis ojos, los movimientos oculares con los cuales te diré que tienes que escribir. Mitch vivía en otro condado de Estados Unidos y tomaba el avión una vez por semana para escribir junto a Maurice. Maurice se había hecho famoso por los conceptos de vida durante la cruel enfermedad. Su familia un día se encontraba a su lado cuando él estaba postrado ya en cama. No movía los brazos ni las piernas, pero podía hablar con dificultad. Su hija se encontraba a los pies llorando y le dice, hija, ¿qué haces aquí? Y su hija levantó la mirada y lo miró consternada y le dice, padre, estoy a tu lado, estoy cuidándote. Y le dice, hija, esta enfermedad me ha quitado todas mis posibilidades, me ha quitado la salud, me ha quitado la movilidad, me ha quitado el dinero y no voy a permitir que te quite la vida a ti. Vete y haz lo que tienes que hacer. Vive tu vida, porque estando aquí, mi enfermedad no cambiará contigo, seguirá su curso. Ve con tu familia, estate junto a ellos. Mitch siguió escribiendo y encontraba con él y ponían todas aquellas anécdotas. Un día, Mitch habló con la televisión para que entrevistaran al profesor. Llegó la televisora y comenzó una entrevista. Con dificultad del habla aún Maurice habló al respecto de la enfermedad y dijo, cuán difícil es esta enfermedad porque te quita las posibilidades económicas, además que es muy cara. Y hoy mi familia y yo estamos pasando dificultades económicas, pero tratamos de llevar todo a través del seguro médico, pero que no siempre cubre. Y trataba de sonreír conforme podía. 2 días después de la entrevista, llegó una carta. Y esa carta, dirigida a Maurice, decía una mujer, señor Maurice Schwartz, agradezco profundamente por su historia porque me conmovió. Mi padre también tenía ELA y yo no supe entenderlo. Mi padre sufrió por eso y hoy me reflejo ante su historia y quisiera ayudar un poco. Adjunto $10 para ayudar. Y comenzaron a llegar cientos de miles de cartas agradeciendo, solicitando que cuente más su historia y ayudando económicamente. Maurice pudo terminar el libro gracias a Mitch. Y en el final del libro, él decía, cuán cruel son las enfermedades, pero cuán necesario es que nosotros los seres humanos podamos entender que la muerte no es el fin y que la enfermedad, por más cruel que sea, debemos dignificarla porque no puede quitarnos la alegría de vivir. Yo sé que moriré, pero moriré feliz porque pude encontrar personas de bien. Era Maurice, aquel hombre que se preparaba para desencarnar con alegría, enseñándonos de que todos nosotros podemos pasar diferentes dificultades, pero que tenemos esa necesidad de entender que la muerte no puede quitarnos la alegría de vivir. Y más nosotros espiritistas, que entendemos y estudiamos gracias al codificador de la doctrina, Allan Kardec, que la muerte se ha muerto, pues ella no existe, pues pasamos al mundo espiritual para seguir con vida, pues la muerte solamente es un tránsito que nos ofrece la puerta para pasar a la vida real, donde nos encontramos con aquellos que amamos, con aquellos que convivimos o con aquellos que un día fueron nuestros desafectos. Es así que Allan Kardec
Nuevamente, en el libro de los espíritus, él establece, gracias a la guía espiritual de los guías de la humanidad, la vida futura no es ya una hipótesis, y sí una realidad. Ese estado de almas después de la muerte no es ya un sistema, sino un resultado de observación. El velo se ha descorrido y el mundo espiritual se nos manifiesta en toda realidad práctica. Prepararnos para morir y entender que la vida futura es una realidad y que aquellos que pasaron al mundo espiritual también se develan. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido estas comunicaciones o historias escuchado al respecto de aquellos que han vuelto del más allá para decirnos, sigo con vida y te amo? Y esa es el espíritu. Allan Kardec, en el libro segundo del libro de los espíritus, pregunta número 23, consulta al mundo espiritual, ¿qué es el espíritu? Y los espíritus guías de la humanidad le dicen, el principio inteligente del universo. Somos nosotros que sobrevivimos a la muerte física, siguiendo las leyes naturales de la física. Nada muere, todo se transforma. El cuerpo se transforma de una materia para otra, pero el espíritu sigue con vida. Él sale y seguimos viviendo y vivenciando aquello que hoy somos. Debemos consultarnos de manera interior. ¿Qué es? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo vivo? ¿Qué anhelo? ¿Cuáles son mis afectos y desafectos? Es decir, hacer un parangón con la pregunta 919 del libro de los espíritus, donde Allan Kardec consulta cuál es la forma más eficaz de mejorarse a sí mismo y de evitar las solicitaciones al mal. Y los guías de la humanidad le responden, un sabio de la antigüedad os dijo, conócete a ti mismo. Cuán necesario es hacer ese análisis interior para descubrir quiénes somos, el espíritu que somos, las deudas que tenemos y los éxitos que tenemos, pues todos pasaremos a la vida espiritual y tenemos la oportunidad de comunicarnos. Y esto no solo pasa con nosotros los espiritistas, y así lo demuestra la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra, médico suizo-estadounidense, una de las mujeres más importantes del siglo XX, según la revista New York Times. Y ella, en uno de los libros que ha escrito, porque ha tenido varios, nos relata una historia al respecto de la señora Schwartz, en este libro titulado La muerte, un amanecer. La doctora Kubler-Ross hizo estudios profundos al respecto de las muertes aparentes. Varios de sus pacientes con cáncer, muchos de ellos niños, entraban en paro cardíaco y eran reanimados. Y muchos de estos pacientes, cuando volvían a la vida, después le decían, doctora, de pronto yo vi que me elevaba hacia lo alto y veía mi cuerpo. Y entraba el doctor fulano y el doctor sultano. Son parte de los estudios que realizó la doctora Kubler-Ross. En un día de guardia llegó una mujer algo pálida, cabizbaja, para ser atendida. La doctora Elizabeth Kubler-Ross la tomó del brazo, la llevó hasta una silla y ordenó para que hicieran diferentes exámenes, pues no la notaba bien. El resultado de los exámenes le dice a la señora Schwartz, usted tiene una enfermedad muy delicada y es necesario que pueda ser atendida con suma urgencia. Usted debe ser internada de manera inmediata. Y la señora Schwartz le responde, no puedo. Tengo un esposo esquizofrénico y cuando él tiene sus ataques, quiere matar a mi hijo y yo soy la única que puede calmarlo. Disculpe, doctora, pero no puedo. La doctora Kubler-Ross, una mujer
que entendía la muerte y las necesidades del ser humano, la tomó del brazo y le dijo: no se preocupe, yo hablaré para que puedan ayudarla. Habló con Bienestar Social y logró en pocos días que su esposo fuese trasladado hasta un lugar donde le brindarían la asistencia necesaria. Y su hijo fue trasladado con unos familiares a otro lugar de Estados Unidos, donde podía ser amparado y ayudado. Entonces, la señora Schwartz fue internada en el hospital. Un día, la señora Schwartz entró en paro cardíaco y fue revivida. Después del procedimiento, le dijo a la doctora Elizabeth Kubler-Ross: de pronto sentí que me resbalaba del cuerpo, no sé cómo decirlo, y entonces de un abrir y cerrar de ojos estaba arriba de mi cuerpo. Yo lo veía, no sabía qué estaba pasando, y vi que entraba el doctor fulano de tal, y entonces me tomó la presión, miró mi ojo y vio que el aparato no registraba los latidos de mi corazón. Salió y llamó a otro médico, y llevaron 4 y 5 médicos. Vi que me hicieron una reanimación cardíaca, y de pronto desperté. No sé qué me pasó, doctora Kubler-Ross. Pasó un año y la muerte arrebató a la señora Schwartz. La doctora Elizabeth Kubler-Ross decía: se fue una gran amiga, pero se fue contenta, porque ella entendió que la muerte no es nada más que una puerta hacia la vida mayor. La doctora se encontraba dando una serie de conferencias. Siempre tenía un amigo sacerdote que la acompañaba. Había terminado la conferencia de ese día en una universidad de Estados Unidos y estaban camino al hospital. Habían ingresado al hospital, tomado el ascensor, y la doctora Kubler-Ross dice en este libro: este sacerdote, este amigo sacerdote, es algo sordo de un oído. Entonces a veces tengo que repetir las cosas más de 2 veces. Yo me sentía angustiada porque no sabía qué más contar, qué decirle a la gente para que no tema la muerte y que vea que solamente es un tránsito. Y de pronto, mientras nos dirigíamos a mi oficina, el ascensor se abrió y había una mujer parada al frente, algo pálida. La notaba hasta transparente. Yo la veía y sabía que la conocía, mas no sabía de dónde. Le dije a mi amigo sacerdote: ¿tú la ves? Y él, algo sordo, me dijo: ¿ver qué? Yo le dije: nada, váyase y después le cuento. Salí del ascensor, la miré a los ojos a esta mujer y dije: es mi amiga, es la señora Schwartz. Pero ¿cómo puede ser posible? Ella había muerto hace un año. Me dijo: doctora, buenas noches, ¿cómo está? He venido a hablar con usted. Y yo la miré y le dije: acompáñeme a mi oficina. Y mientras me acompaña, yo me pellizcaba el brazo, dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross, para saber si yo no estaba soñando, no era un delirio. Pero la figura no desaparecía. Abrí la puerta, entramos a la oficina y le dije: querida amiga, ¿usted se acuerda de este otro amigo sacerdote que teníamos y que usted tenía que escribirle una nota? Claro que me acuerdo. Y todavía le debo esa nota. Así es, ¿usted puede escribírsela ahora? Y le dice la señora Schwartz: puedo. Le di un esfero, un bolígrafo, una puntabola, y ella comenzó a escribir esta carta que nunca entregué, dice la doctora, porque me la guardé como prueba de que la muerte no existe. Entonces la señora Schwartz me tomó de la mano y me dijo: doctora, no deje de hablar de que la muerte no existe. Enseña a las personas de que el tránsito es solamente temporal, de que puede ser doloroso para el cuerpo, pero cuando pasamos a la vida espiritual nos encontramos con aquellos que amamos. Doctora, no se desanime.
ayúdenos, ayude a la gente a entender de que la muerte es solo un amanecer. Y es así que ella nos enseña estos cinco etapas para nosotros poder superar el dolor a la muerte. Nos dice, pasamos por la negación, porque todos, cuando sufrimos al respecto del dolor de la muerte, queremos negar que aquellos que se van y que amamos no están junto a nosotros. Después, pasamos por el periodo de la ira, pues nos sentimos furiosos, muchas veces con Dios, porque cuántos piden y ruegan y dicen, Señor, sálvalos, y no entendemos de que la misericordia divina va más allá de las peticiones mundanas que tenemos. Después es la negociación, cuando agradecemos y decimos que la persona guarda la esperanza, que nada cambia, pero de alguna manera encuentra una calma en el corazón. La depresión, la tristeza por la falta, pues cuántos sienten la falta del cuerpo físico. Y eso dice que es todavía un egoísmo, porque sentimos esa tristeza que va con nosotros y no va para los otros. Y después la aceptación, el entender de que la muerte es un proceso natural conforme Allan Kardec señala en la Génesis, en el cielo y el infierno y en el libro de los espíritus. En la pregunta 149, Allan Kardec pregunta a los guías de la humanidad, ¿en qué se convierte el alma en el instante de la muerte? Y ellos le dicen, vuelve a ser espíritu, es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Nosotros, tarde o temprano, dejaremos el mundo material y volveremos a ser espíritus, llegando al verdadero hogar, que es el hogar espiritual, donde todos nosotros viviremos conforme hayamos desarrollado nuestra propia existencia, con amor o con dolor. Esa es la escogencia de cada uno de nosotros y que es inevitable. Aún así, aquellos que no crean en la vida después de la vida se encontrarán de que el más allá existe y que todos nosotros seguiremos amando. Por eso es tan importante perdonar, es tan importante amar, por eso es tan importante darnos hacia el prójimo, porque es la única forma en la que entendemos el mensaje de Jesús cuando nos dice, amaos los unos a los otros. El consejo de Allan Kardec, cuando nos dice en el libro de los espíritus, para liberarse del temor a la muerte, hay que contemplarla esta desde el verdadero punto de vista. Es decir, haber penetrado en el pensamiento del mundo espiritual y haberse formado una idea del porvenir, de que existe el más allá y que lo que manifiesta el espíritu encarnado de cierto desarrollo y cierta aptitud apto para desembarazarse de la materia. Es decir, para liberarnos del temor a la muerte, es necesario que entendamos que ella no existe. De que cuando dejamos el cuerpo salimos y nos encontramos nuevamente en el mundo espiritual. Y que este es el porvenir. Y que volveremos nuevamente a la existencia. Y que tendremos que encarnar o reencarnar. Y volver una y otra vez para perfeccionarnos. Para esto es el ciclo, es la liberación. Y esto lo entendió perfectamente Ernesto Bozano en este libro que recomendamos, titulado La crisis de la muerte. Y en este quinto caso, donde relata al respecto de las revelaciones trascendentales, tituladas de manera en inglés, The Morrow of Death o Amicius, surgida de la mediunidad particular del señor Ernest H. Pickman, donde relata al respecto de este hombre, el señor Amicius, que después de haber pasado el mundo de la muerte, existe una comunicación espiritual con él en una sesión mediúnica. Y él narra lo siguiente.
Yo era un hombre que jamás había pensado en qué hay después de la muerte. No sabía ni me interesaba. Entonces, cuando yo morí, me vi que estaba en otro lado, de que no tenía el cuerpo, pero sin embargo yo seguía existiendo. Y en esta vida espiritual tuve la grata sorpresa de encontrarme con aquella que fue mi amada, mi esposa, que habíamos tenido una relación de tanto cariño. Fue tan agradable para mí descubrir que en la muerte no hay la nada, sino que nos encontramos con aquellos que amamos. Nos volvimos a encontrar en ese profundo abrazo de amor, pero no eran las condiciones de afecto de aquellos cuando estamos con vida, sino era un amor diferente. Así también encontré lugares y cosas que yo no entendía todavía ni había conocido. Así también descubrí que todo lo que hacemos es producto de la mente. Aquello que pensamos en el mundo espiritual que se hace realidad. Por eso, cuán necesario es pensar dignamente, dice el señor Amicius. Cuando estamos con vida, ser hombres de bien y entender que la vida está dada para aprender a amar y a perdonar. Y cuando pasemos a la vida espiritual, encontrarnos de manera reconfortada por aquellos que nos aman, porque es seguro que cuando nosotros pasemos al mundo espiritual, nos encontraremos con los amigos, con los hermanos y con aquellos que un día nos extendieron el lazo fraterno para decirnos, te estuve esperando. Y nos fundamos en el abrazo de paz. La muerte, dice el señor Amicius, no existe. Y pude yo comprobarlo. Yo que no creía en esto, hoy puedo decir que la vida después de la vida es existente. Me vi acogido, me vi reconfortado, me vi nuevamente amparado por aquellos que amé y hoy puedo seguir en este tránsito trabajando, pues la muerte nos da la oportunidad de seguir adelante. El señor Amicius, así como muchos de nosotros, que tarde o temprano cruzaremos el umbral, encontraremos en la vida aquellos que amamos. ¿Por qué entonces tenerle miedo a este tránsito momentáneo cuando la promesa de Jesús es de amor? Y encontraremos en ese mundo espiritual ese amor que tanto hemos anhelado. Aquellas personas que algún momento hemos extrañado, que se han adelantado a nosotros. Pero debemos tener siempre el cuidado de seguir adelante con nuestro perfeccionamiento moral, pues Allan Kardec y los espíritus superiores señalan de que la evolución es individual. Todos nosotros debemos superar nuestros propios temores y angustias, así como la falta de perdón, así como el trabajo por el prójimo, así como el hacer un análisis interior. Pues cuánto necesitamos también perdonarnos nosotros mismos por los errores del pasado. Hagamos conciencia junto con Allan Kardec, que nos muestra de que la muerte es solamente un tránsito. Como decía nuestro querido Divaldo Pereira Franco, la muerte se ha muerto y todos nos encontraremos tarde o temprano para fundirnos en ese amor profundo, el amor de Jesús. Muchísimas gracias, queridos amigos, por esta oportunidad de exponer que la muerte no es solamente parte del tránsito de la vida y que juntos podemos pasar siempre conociendo y teniendo la seguridad de que en el más allá estaremos siempre con vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias, queridos amigos. Agradezco
Agradezco a todos ustedes por el cariño. Agradezco a cada uno de ustedes por la paciencia con mis errores. Y bueno, no sé si hay algún tipo de pregunta. Sí. Como no tenemos micrófono, sí que pediría, por favor, para que sean preguntas muy concretas, no hacer muchos comentarios, porque es que no se van a perder por la experiencia que tenemos. Entonces, si alguien quiere hacer, hay que aprovechar, ya que tenemos la oportunidad de tener a Fabrizio aquí y darle las gracias. Primero la enhorabuena y luego otra vez reiterar la gratitud por compartir con nosotros pues ese caudal de conocimiento y esa exposición también estructurada y también planificada y expuesta, ¿no? Entonces, sería interesante que alguien, si quiere hacer alguna pregunta, pues aquí tenemos a Fabrizio, que con mucho gusto nos va a contestar. ¿Alguien que quiere preguntar algo, alguna cosa? Igual los amigos que están en la Oye, virtualidad, lo has pues, explicado tan bien que no has dejado dudas a nadie. No has dejado dudas a nadie. Ojalá que no haya dejado dudas y no haya ido a sembrar más dudas. De verdad, nadie quiere. Sí, sí. Agradezco profundamente a todos, queridos amigos, y es una alegría muy grande el poder extender el puente de la doctrina espírita entre Latinoamérica, en este caso Bolivia, y España. Y su servidor, que está para todos ustedes, agradezco por su paciencia, agradezco su buen humor, y será hasta un nuevo encuentro. A la distancia, los abrazo con gran cariño y agradeciendo siempre a todos. Con Jesús y Kardec, mantengámonos siempre firmes. Muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso. Muchas gracias, Fabrizio. Un abrazo Gracias, amigo querido. y estamos en contacto. Cuídate Te mucho agradezco mucho. y Un recuerdos a abrazo nuestros compañeros. fraterno. Igualmente. Hasta pronto. Bendiciones.